tú eres Pedro. En un poblado llamado Betsaida, nació un hombre que lucharía con el ardor de un corazón incendiado por el Espíritu Santo, que más tarde sería instituido por Jesús como jefe de la Santa Iglesia Católica. Su nombre, Simón. Simón era un hombre común y corriente, que carecía de estudios, casado, que se ganaba la vida siendo pescador en el mar de Galilea. Su interés hacia Dios lo llevó a escuchar la predicación de Juan el Bautista, y al oírlo, esperaba con ansia la llegada del Mesías, sin saber que tiempo más tarde, Dios le daría la gracia de conocerlo personalmente. Simón, al conocer a Jesús de Nazaret, de inmediato en su corazón puro como de un niño pequeño, lo reconoció y supo de inmediato quién era él. Así que cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, sin titubear siguió a Cristo abandonando todo, con la confianza de un infante. Debido a su carácter franco, con un temperamento fuerte e impulsivo, guiado siempre por el sentimiento, atrajo mucho la atención de Jesús, puesto que sus acciones no eran con malicia, sino con la inocencia y la llama del amor que habitaba en él. Gracias a estas virtudes, Dios Padre, a través del corazón puro de Simón, lo iluminaba, y desde el inicio este humilde apóstol sabía perfectamente quién era Jesús de Nazaret. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabiendo Jesús el amor que le profesaba Simón, le dio la más grande responsabilidad de su iglesia. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Con esto Jesús lo instituyó como su sucesor después de su muerte, siendo así por decisión del Hijo del Hombre el primer Papa en la tierra. Pero su misión y preparación a la santidad no sería nada fácil, puesto que él sería testigo de los milagros de Jesús y de innumerables pruebas que lo cimentarían como la piedra en donde Jesús construiría su iglesia, siendo conocido de ahora en adelante como Simón Pedro. Y desde el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino nos acompaña su vicerrector y decano de Teología, el Padre Mario de la Cruz. Padre, bienvenido a Siguiendo sus Huellas. Gracias, ¿cómo está? Gracias por permitirnos robarnos un poquito de su tiempo y traernos para desarrollar un tema precioso. La acción de Pedro en nuestra Santa Iglesia Católica en tantos miles de años, en tanto tiempo que la Iglesia ha querido ser parte de la vida de la humanidad y a veces no se deja, Padre, ¿eh? Sí. Bienvenido sea, Padre Mario. Gracias, con gusto. A su programa. Casi lo tenemos en la parroquia de Divina Providencia, Padre. Casi ya. El mes que viene, al principio. Divina Providencia en Arroyo Hondo, ¿eh? Ya usted sabe, van a tener Padre Mario por allá. Padre, vamos a conocer un poquito más sobre Pedro a propósito de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. De San Pablo hemos hablado en otras ocasiones y vamos a hablar un poquito más profundo de ese apóstol especial en quien Jesús confió la acción de la iglesia en la tierra. ¿Quién era Pedro? O sea, cuando Jesús lo llama, ¿quién era Pedro? Pedro, en primer lugar, les agradezco mucho porque no sé si ustedes sabían que ese es mi patrono de mi comunidad, de mi campo. ¿Cómo? San Pedro y San Pablo. Las cosas de Dios son así. Exactamente. Acabo de venir, de celebrar la Eucaristía allí, en mi campo. Wow. Muy bonita la Eucaristía, siempre se da. ¿Dónde es, hermosa. Jaguamocha de Yamasá. Ok. Es lo más lindo que hay. Mire, no lo dudo ni por un instante. Yamasá es hermoso. Eso es lo más lindo. Pedro es una persona
normal, un campesino, pescador, que se hacía acompañar de otros, un hermano que era Andrés y otros compañeros pescadores. Y era una persona común y corriente con unas características que le acompañaban, digamos, de una persona que se buscaba su comida pescando, pero que tenía su esposa, Suegra que vivía con él. sus hijos, la suegra, sobre todo la suegra. Sí, le dan un La énfasis suegra, ahí en la la palabra. Porque Tenía suegra. los hijos de Pedro no lo mencionan en la No, Biblia. no se menciona. Hay que suponerlo, y según historiadores, los historiadores de aquel tiempo, Eusebio de Cesarea, entre otros, sí tenía hijos y tenía su esposa, porque a la esposa tampoco nunca se le menciona. No se le da un papel que resalte. No, ciertamente no, pero primero por tener suegra se supone ¿verdad? que tenía esposa. Y también estos historiadores de los primeros siglos, estamos hablando del siglo II, del siglo III, dicen que sí, que él tenía su esposa y que tenía hijos. Era un no letrado, era un desconocedor del conocimiento. Exacto, él era una persona, un campesino y letrado, ciertamente. Su oficio era pescador. Obviamente, como judío al fin, se sabía la ley, todo lo que era, vamos a suponer, ¿verdad? La parte religiosa del pueblo judío. Había que suponerlo, aunque eso tampoco sea que se diga mucho, pero él sí, era un judío normal, común y corriente. Como nosotros tenemos nuestras personas del campo, algunos no han ido nunca a una escuela. Mi papá, por ejemplo, nunca fue a una escuela. Mi mamá, muy poco, pero ellos siguen las leyes de la vida cristiana y lo viven a veces mejor que nosotros. O sea que igual podemos hablar de Pedro. ¿Y por qué vemos que una de las primeras características, Padre Mario, que tenemos es que Jesús a ese Simón, lo primero que hace es cambiarle el nombre por Pedro? Sí. Y fue el único que le cambiaron el nombre también. Bueno, no fue el único, también a Mateo. A Mateo, se ¿verdad? llamaba Sí, Leví. sí, es verdad. También se llamaba Leví, pero ellos son únicos, sí, en ese sentido. Pero el cambio de nombre era común en este tiempo y porque el nombre significa el ser de la persona, es lo primero. Significa el ser de la persona. Y además, por lo general, en el nombre va impresa la misión de la persona. Entonces, es de suponer que se llamara así por la misión que iba a recibir Pedro. Misión de roca, misión de sostén, misión de guía, de fortaleza, de firmeza. Y por tal motivo, pues, era de suponer que se le pusiera un nombre, si no ese, al menos parecido. Petrus. Padre Mario, yo siempre he visto en Pedro la imperfección de la humanidad. He visto un reflejo de nuestra Iglesia Católica. Si vemos a ese Pedro que empezó con Jesús, vemos un Pedro con unas maneras fuertes, que le decía, Señor Jesús, mira, yo no voy a permitir que tú me laves los pies, o si me vienen a golpear, yo le voy a cortar una oreja a ese guardián. Yo soy una persona dura, pero al mismo tiempo dócil al maestro. ¿Cómo Jesús eligió a esa persona para ser el punto de partida de nuestra Iglesia Católica? Porque es como un choque. Siempre hablamos de humildad, siempre hablamos de ser manso como corderos, siempre hablamos de ser la persona que refleja a Jesús. Pero ese no era el Pedro que la humanidad hoy en día dice, wow, figura estandarte de la Iglesia Católica. Y eso es lo que nos confunde a muchos. Cuéntanos. En primer lugar, ese era Pedro. Así, con esas características, ese era Pedro. Pero además hay que recordar que
en esta época y la gente de esta región son así, nosotros no entendemos mucho porque somos dominicanos, que somos muy, pues damos muchos rodeos, somos muy diplomáticos, y no, pues ya usted sabe si no es así, pero no, ellos son muy directos, eso es una característica de ellos, pero además Jesús lo eligió así, a pesar de esa tosudez y ese modo directo de hablar y de actuar, también era una persona humilde, era una persona sencilla. Pedro era así. Y bueno. Y temeroso también, padre. Temeroso. Porque cómo es posible que yo sea guapo para una cosa, pero usted estuvo con el maestro. No, espérate, ¿cómo? Yo no, yo. Entonces eso como que choca a los sentidos. Sí, ese era Pedro. Pero además Pedro refleja al ser humano, tú lo has dicho al principio. La humanidad está reflejada en Pedro. Cada vez yo digo, no, pero así soy yo. Exacto. Pero que ese temor y eso de que, no, mira, yo daré mi vida por ti, no importa, pero cuando ve la realidad se devuelve. Es el ser no, y humano. también el que tiene como esa confianza de niño, de que, ay, mira, viene el maestro y se tira desnudo, se pone la ropa, o sea, como un niño con su padre. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Y es como te dice, nos refleja a cada uno de nosotros cuando un día hacemos una mala sangre, ¿verdad? Y otro día tratamos de ser dóciles. Dentro de esa misión que Jesús le encomienda, porque obviamente él lo fue conociendo a través de, ¿verdad? Fue entablando esa amistad tan cercana con uno de los mayores, digamos, de los discípulos. Cuando ya le asignan la misión, de todo lo que le tocó a Pedro vivir, vamos a decir, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles? Ya cuando Jesús se va. Dentro de la acción ya de Pedro, una vez Jesús le dice, esto es lo que te toca. Tienes la llave del cielo, lo que tú haces aquí queda atado en la tierra, lo que tú desates también. O sea, tú eres la piedra de la iglesia. Lo primero es que hay que suponer, como decíamos al principio, un Pedro analfabeto, iletrado, pero con una madurez tremenda, que eso sí, hay que suponerlo y se nota en las Sagradas Escrituras, pero a la vez las autoridades fueron sus principales escollos, porque no querían, las autoridades no querían que se supiera nada, y Pedro, así mismo como era con Jesús, como lo vemos en las Sagradas Escrituras, un Pedro que se atreve a decirle con fuerza a Jesús, no, tú no puedes, esto no puede pasarte, tú no puedes ir para allá, tú prácticamente como dirigiendo a Jesús. Así siguió siendo Pedro después de la muerte de Jesús. Un Pedro que nadie lo ataba, que estaba predicando y aún le decían que no debía hacerlo y lo encarcelaban. Cuando lo soltaban volvía a hacer lo mismo, a predicar sin ningún problema. Y aunque le hicieran lo que le hicieran, seguía, continuaba. Ese era Pedro. Y el principal escollo eran las autoridades, porque él quería continuar realizando esa obra que el maestro ya le había encomendado y las autoridades se lo impedían. Sí. Padre, ¿hay algún estudioso que haya dicho desde la muerte de nuestro Señor Jesús hasta los tiempos que Él empezó a caer preso, que se convirtió en un hombre de oración ferviente, que las cárceles se abrían y que Él decía, no, espérate, yo estoy aquí, yo soy humilde a la palabra del Señor? Hay un tiempo para que ese Pedro tosco que conoció el Maestro se convierta en un ser de oración y diga, yo soy un reflejo del Señor Jesús. ¿Pasaron 4, 5, 10 años? Claro que sí. Los autores, desde los primeros autores, Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea, pues lo dicen, hablan de esa preparación de Pedro, pero hay que recordar que Pedro era uno de los más cercanos de Jesús y que estaba con Jesús cada vez que Jesús iba a orar, o bueno, no cada vez, que a veces se iba solo, pero
era de esos tres, él, Santiago y Juan, estaban con Jesús orando todo el tiempo, dejándose formar, y ya tenía esa base. Exacto. Y luego continúa haciendo lo mismo. Y eso es lo que le ayuda a él a llevar a cabo la misión que Jesús le había encomendado. Esa continuación en oración, en formación, en la fracción del pan, ya en la comunidad, dirigiendo la comunidad. Y hay que recordar, por ejemplo, el primer concilio de la Iglesia Católica que se celebra a raíz de eso, como él, Pablo, que eran ya dos líneas, se puede decir, pues se ponen de acuerdo para ¿En dónde fue el primer concilio? En Jerusalén, para decirle, bueno, hay esta situación con la carne sacrificada a los ídolos, con las normas judías que algunos decían que había que seguirlas, y ellos dicen, no, espérate, primero es lo que dijo de Jesucristo y el estilo de vida de Jesucristo, ya lo demás es cosa secundaria. Así es. Entonces, Pedro continúa eso que ha aprendido de Jesucristo, continúa haciéndolo. Oración, fracción del pan, comunidad, predicación. Y porque todo tiene eso. que ser dócil a la acción del Espíritu. Y obviamente cuando viene ese Pentecostés, ¿verdad? Todo el miedo se va y le da lo que le hace falta, digamos. Obviamente. Fuera lo que fuera temas de conocimiento, de espiritualidad, todo lo que le hacía falta. Padre, si usted en el día de hoy dijera que, por ejemplo, características de Pedro, que usted, qué sé yo, le gustaría tener, así como, ¿verdad? Como pastor de ovejas que usted es, ¿cuáles fueran? A mí me gusta muchísimo la figura de Pedro. Primero, esa cercanía con Jesús y el deseo de estar con Jesús. Fuerte pero manso. Todo el tiempo, sí, ahí con él, y quien le trata de librarlo, quien se preocupa por Jesús, quiere estar todo el tiempo, pero a la vez esa dirección de Pedro de estar al frente de la iglesia, de no descuidar su trabajo, su misión, la vivencia de la misión que Jesús ya le había encomendado. Y el compromiso. Compromiso, que palabra que no está muy de moda en este que postmodernismo. gracias a Pedro tenemos lo que son, ¿verdad?, la sucesión de los apóstoles. Obviamente. Y el Pedro de hoy es nuestro Papa Francisco. ¿Verdad? Exactamente. Que en eso nos diferenciamos de nuestros hermanos, ¿verdad?, los protestantes, de que tenemos lo que es la continuidad en la iglesia. Obviamente ellos le dan su lugar a Pedro, como usted me explicaba ahorita fuera de cámara, pero nada que ver con lo que nosotros entendemos que fue esa entrega que le hizo Jesús, cómo continúa hasta el día de hoy. Exactamente. Pedro es el Papa. El Papa es el que continúa esa misión de Pedro, y por eso se ve como el pontífice, porque fue a quien el fundador de la iglesia dejó al frente de su iglesia. Y la iglesia es de Jesús, no de Pedro. Que en de eso hay que estar claro. Totalmente. Pues ese Pedro, que era un hombre tosco, un hombre iletrado, un hombre que realmente no tuvo muchos estudios ni mucha posición social. Ese Pedro que hoy nos reflejamos mucho en él por nuestras actitudes, pero sobre todo por nuestro amor hacia ese Jesús que nos espera con los brazos abiertos y que está dispuesto a cambiarnos. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar la palabra, leer esas cartas preciosas y sorprendernos de sobremanera. Siga consiguiendo sus huellas porque tenemos mucho más para usted. Un gran abrazo. Gracias, Padre Mario. Gracias a ustedes, bendiciones.